Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias. Dios les bendiga, amados hermanos, esta hermosa mañana que nos regala nuestro Padre eterno. Es un privilegio, hermanos, estar con ustedes acá para poder compartir la palabra del Señor y así, hermanos, juntos podernos presentar delante de Él y poder crecer, hermanos, todos a una espiritualmente delante de nuestro Dios y presentar nuestra vida también delante de Él, grata, con olor fragante a Él. Me siento muy feliz de estar con ustedes una vez más, hermanos, y lo voy a invitar que vayamos a la palabra del Señor, al primer libro del profeta Samuel. Gracias. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14, hermanos. Cuando ya lo tenga, si se puede poner sobre sus pies para que podamos leer la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: He aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, si aparte de ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Saúl respondió a sus criados: Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que nos centramos, Señor, a reflexionar en ella, Señor. Te pido, Dios amado, que sea tu gracia sobre cada uno de nosotros, Señor. Señor, que tomes el control de cada pensamiento, de cada actitud, de cada corazón, Señor, para que podamos darle ese espacio especial a tu palabra dentro de nuestras vidas, Señor. Y así, Señor amado, podamos llevar una palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, para ponerla por obra, Señor. Sabemos, Señor, que tu palabra muchas veces viene como advertencia por algo que tal vez estamos pensando, maquinando hacer, Señor. Pero tú eres bueno y siempre te glorificas. Muchas gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su asiento, amados hermanos. Hermanos, vamos a meditar esta mañana bajo el título El poder de la alabanza. Hermanos, en estos versículos que leíamos, que se trata de dos personajes muy ilustres. Y el primero, que es el profeta Samuel. Sabemos que Samuel fue el último juez de Israel y Dios le permitió también ser un profeta muy usado por Dios. Y este profeta fue usado en el inicio del reinado de Saúl. Saúl era descendiente de la tribu de Benjamín, un hombre sencillo, humilde, que cuando iba a ser presentado como rey, se escondió. Era tímido. Pero vamos a ir viendo a través de la palabra, hermanos, cómo cuando nosotros le damos espacio a los espíritus inmundos, espíritus malignos, cómo el hombre cambia repentinamente. El pueblo del Señor Jesús muchas veces se duerme espiritualmente y se preocupa por hablar de lo que ven en su alrededor y no prestan atención a su vida espiritual. Muchas veces el Espíritu Santo ya no mora en esa persona, más bien mora un espíritu maligno o un espíritu inmundo. En la medicina, hermanos, se le conoce como una persona bipolar.
porque son personas cambiantes. Podemos experimentar a veces con nuestros patrones, a veces con vecinos o nosotros mismos en nuestras casas, que a veces somos tan cambiantes que de repente nos hablan de una manera y nosotros sí estamos bien amenos para esa conversación, pero de pronto buscamos a esa persona y ya no es la misma, porque tiene la bipolaridad, pero en lo espiritual sabemos que son espíritus que se llegan a esas personas. ¿Por qué permitió Dios que un espíritu malo atormentara a Saúl? Este pasaje bíblico, amados hermanos, para muchos predicadores es bastante controversial. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra del Señor en el capítulo 14 que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Pero si vemos en la palabra, amados hermanos, en Job capítulo 1 y versículo 12, allí podemos encontrar, hermanos, cuando dice que se presentaron delante de Jehová los ángeles y junto con él iba Satanás. Y usted ya sabe la historia, y Satanás no iba a pedirle perdón a Dios, sino que iba con otro tipo de plan malífico. Se trataba acerca de pedirle permiso a Dios para ver si podía tocar a Job. Ya tenía él destinado. Y eso lo vemos también en el capítulo 2, versículo 7 de Job. Y Dios le dice que toque, que lo toque, que le da permiso, pero nada más, no toques su alma. Y comienza Job con aquel calvario. Entonces partimos de allí, amados hermanos, y vemos cómo Dios permite muchas cosas, porque todo alrededor, visto e invisible, hermanos, es creado por Dios. Y nada pasa sin que Dios lo permita. En el capítulo 8 de este libro y en el versículo 7, hermanos, dice la palabra: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Hermanos, Dios en cierta manera no estuvo de acuerdo con el tiempo de los reinados, porque vemos en el caso del rey Saúl, los interesados en que lo gobernara eran las personas. Dios les había levantado profetas, les había levantado sacerdotes, les había levantado, hermanos, una gama de siervos del Señor, pero con el reinado Dios no estuvo muy de acuerdo. Entonces por eso viene esa palabra de Dios a Samuel y le dice que no lo han desechado a él, sino que han desechado a Jehová de los ejércitos. Debemos de tener cuidado nosotros, amados hermanos, a quien nosotros desechamos. Y empezó, hermanos, de ser aquel muchacho humilde, aquel muchacho sencillo, aquel muchacho tranquilo. Comenzó, hermanos, a experimentar batallas ganadas, guerras ganadas, y comenzó Saúl, hermanos, a experimentar aquella euforia de victoria, amados hermanos, y fue el hombre cambiando de una vez y en otra vez. Y llegó un día, hermanos, que Saúl recibió palabra de Jehová de parte de Samuel, y le puso disciplina Dios a Saúl por medio de Samuel. Pero eso lo vemos en el capítulo 13, versículos 7 al 14, hermano. Esto sucedió cuando en ese tiempo de la disciplina, Saúl había recibido 7 días de disciplina. Y justo en ese día de disciplina, hermanos, el pueblo, los guerreros, los oficiales de Saúl habían pasado el Jordán. Y viene Saúl y dice: traedme un carnero. Y comenzó a hacer holocausto al Señor para pedirle perdón al Señor por su falta cometida. Pero la cuestión no era así, porque quien iba a llegar a orar por él, a levantar esa disciplina, era el profeta Samuel. Y cuando llega Samuel, sale de Saúl muy contento, muy alegre a recibirle. Mas Samuel no iba de la misma manera. Y le dice el profeta: ¿qué has hecho, Saúl?
locamente has actuado delante de Jehová. El primer punto, ¿por qué Dios aparte el Espíritu de nosotros, el Espíritu Santo? Muchas veces es por desobediencia. Y cuando vemos los derivados de la palabra desobediencia, los sinónimos, hermanos, hay palabras que muchas veces no les gustan y a veces se oye decir, esa persona es rebelde, esa persona no es sumisa, esa persona es altanera, esa persona es orgullosa. Y comienza a actuar, hermanos, un espíritu que ya no es el de Dios. Luego en el capítulo 15, versículo 1 al 4, hermanos, Saúl recibe palabra y una orden, hermanos, para ir a pelear contra los amalecitas. Y la orden era, hermanos, que iban a acabar con mujeres, hombres, niños, con todo, aún hasta con sus animales, pero no iban a tomar nada de todas las pertenencias de ellos. Y fueron. Y en el versículo del 18 al 23, allí narra, hermanos, donde viene la gente, los que andaban con Saúl y desobedecieron. Comenzaron a tomar del botín de sus enemigos. Segunda desobediencia, hermanos. Si es verdad, hicieron lo mandado por Dios, pero lo hicieron a medias. Hermanos, luego comenzó a actuar más duramente aquel espíritu inmundo a Saúl, comenzó a atormentarlo, comenzó, hermanos, de una manera más drástica, más dura, a atacarlo, a poseerlo. Saúl llegó un momento que se sentía como loco, porque ya tenía él en su mano una lanza, porque era tan duro ese tormento del espíritu, que Saúl deseaba verlo y matarlo al espíritu que lo atormentaba. Saúl se estaba volviendo loco, amados hermanos, pero aparece una persona, hermanos, bien sabia, y le dice que él conoce un muchacho que sabe tocar el arpa, un muchacho hermoso, un muchacho temeroso de Dios, un muchacho sensible, amados hermanos. Y viene siempre, hermanos, en las congregaciones van a haber personas tan sabias para poner un stop muchas veces a lo que nosotros, hermanos, lo podemos llamar los frutos de la carne. Y comenzó, hermanos, y dice Saúl, traedme lo que toque. Y cuando aquel espíritu inmundo, amados hermanos, atormentaba a Saúl, venía el joven David y comenzaba a tocar aquella arpa y comenzaba a deleitarlo con la alabanza y comenzaba a caer la gloria de Dios en aquel lugar. Y cuando esto sucedía, amados hermanos, el espíritu inmundo dejaba libre a Saúl. Amados hermanos, tenemos la dicha en muchas congregaciones de tener ministerios de alabanza gloriosos que el Señor ha levantado, que su Espíritu Santo ha depositado dones delante de ellos. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos podido, hermanos, a veces atacar a la persona, atacar aún hasta a nuestros prójimos, a nuestros mismos hijos o nuestras mismas esposas, a nuestros vecinos, pero son atormentados por espíritus malignos? Hermanos, las consecuencias de prestarle nuestros oídos al enemigo, de prestarle nuestra boca al enemigo, de prestarle aún nuestro cuerpo al enemigo, son grandes las consecuencias que se pagan, amados hermanos, porque se aparte el Espíritu de Dios y comienza el espíritu inmundo a hacer desastres, amados hermanos. Hay dos cánceres en las iglesias de los cuales mucho o muy poco nos gusta hablar, pero uno de ellos es el cáncer de la murmuración. ¿Cuánto daño hace a la iglesia? Espíritus inmundos. El segundo cáncer, la fornicación. Es otro espíritu inmundo que como daño a cuántas iglesias se han partido, se han hecho pedazos, porque entró ese espíritu por un descuido. A veces nos conformamos porque ya tenemos bastante tiempo de ser cristianos, porque ya tenemos un cargo o porque el Señor nos usa y comenzamos a descuidarlos de los tiempos de oración, de los tiempos de ayuno, de los tiempos de leer la palabra del Señor, de los tiempos de meditación. Y como ya los descuidamos, de repente ya no oímos las alabanzas que antes se oían, no, que se comienzan a oír otro tipo de sonidos en lo que nosotros escuchamos.
hermanos, si comenzamos a apartarlos del Señor y comienza el Espíritu Santo de Dios a contristarse dentro de nosotros y comienza aquel espíritu inmundo a tomar posesión del hermano. Y por eso de pronto aquel hermano dice, no, hermano, yo este año ya no le quiero servir al Señor. Hermano, yo mejor voy a ver qué hago, pero me quiero alejar. Y comenzamos, hermano, con aquel tipo de roce espiritual con los demás hermanos, porque le hemos dado el espacio al enemigo. Es necesario, amados hermanos, que nosotros como cristianos nos armemos bien en lo espiritual del Señor. ¿De qué manera, hermanos, podemos nosotros perder el Espíritu de Dios o contristar el Espíritu de Dios? Muy fácil, a través de las desobediencias, a través de las malas actitudes, a través, amados hermanos, de no ser sumisos. No me puede decir alguien que es sumiso a Dios si cuando le pedimos de favor en la iglesia que haga algo, se rehúsa a hacerlo. Porque la misma palabra de Dios dice que no puede decir alguien que ama a Dios si no ama a su prójimo, porque a veces nos contradecimos dentro de lo espiritual. Entonces, con nuestras malas actitudes, hermanos, podemos contristar el Espíritu Santo de Dios. Si bien es cierto, Dios lo puede seguir usando, pero usted va a ser un cristiano estancado. Va a ser un cristiano que va a vivir, me acuerdo hace 5 años cómo me usaba el Señor. Me acuerdo hace 10 años cómo me usaba el Señor. Y ahora pues, el Señor es el mismo de ayer y siempre. Lo que hemos cambiado son nuestras malas actitudes. A lo que le hemos dado espacio es a nuestras malas actitudes. Saúl era atormentado, hermanos, de una forma pero tan difícil. Y a veces, hermano, el cristiano, cuando se aparta, se aleja del Señor, comienza a experimentar cosas, hermanos, también inmundas. Y a veces, hermano, el cristiano siente que viene a la iglesia y dice, hoy no sirvió el culto, hoy la alabanza estuvo mal, hoy la prédica no me gustó. Pero ¿cómo anda su actitud como cristiano? ¿Cómo anda espiritualmente usted como cristiano? El cristiano que anda bien comido espiritualmente, él solo puede estar en su casa y allí lo ministra el Espíritu Santo de Dios. No hay necesidad que estemos el montón de hermanos juntos para poder sentir la presencia del Señor. Pero comienzan a alejarse muchas veces, hermano, y hay cristianos y testimonios de grandes satánicos, que Cristo reprenda a los que siguen haciendo eso, que dan fe y testimonio, hermanos, que hay muchos evangélicos que los buscan a ellos para que les hagan sus trabajitos. Y Saúl no fue la excepción. Saúl consultó a una divina para ver qué era lo que pasaba con él. Imagínense, hermano, hasta qué punto se puede llegar si nosotros dejamos nuestra dependencia de Dios. Si nosotros, hermanos, no procuramos más buscar la presencia del Señor y le comenzamos a decir al Señor que ya no es suficiente para nuestras vidas, que nosotros necesitamos algo más. Porque muchas veces, hermanos, podemos vernos muy bonitos, muy santos dentro de la congregación. Pero ¿cómo están nuestros pensamientos? ¿Cómo está nuestro corazón delante del Señor? Cosas que solamente Él sabe. A veces, hermanos, podemos ser cristianos aquí, pero no aquí. Aquí podemos andar, hermanos, un montón de cosas, hermanos. Y es tremendo porque a veces, hermanos, podemos aparentar lo que no somos. Pero Dios nos exhorta. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Usted se sabe estos versículos de la palabra. Pero nosotros como cristianos debemos, hermanos, de armarnos más buscando la presencia del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Hermano, nuestro pleito no es con el hermano, no es con el prójimo. Nuestro pleito es, hermano, es con lo que no vemos. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuántos, hermanos? A veces hay quien que dice, hay un corito que dice, para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. ¿Y usted sabe cuántas legiones tiene él a servicio de él?
si no estamos bien espiritualmente, un miembro de una legión de Él se acaba una congregación. Veamos cuando aquel ángel de Jehová mató a todas aquellas personas en una sola noche y haciendo la cuenta, en un segundo mató a 4 personas. Y el enemigo es el imitador de Dios. No hay necesidad, hermano, que llegue un demonio grande a una congregación o a nuestras vidas. Basta solamente que usted dé un poquito de espacio y usted comienza a abrirle la puerta a legiones de enemigos. Por eso es necesario, hermano, que nosotros tomemos la palabra y nos pongamos firmes contra las acechanzas del enemigo. A la iglesia, Dios la ha dotado de grandes cosas. Como cristianos nos ha dotado de grandes cosas, promesas y tantas en la vida espiritual, hermanos. Pero muchas veces, ¿por qué fallamos? Porque mucha gente somos muy perezosos hasta cierto punto. En Santiago capítulo 1, versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dado. Ahí tenemos, hermanos, nosotros, cómo nosotros podemos recibir más del Señor para que estemos fuertes ante las acechanzas del enemigo. ¿Qué hubiese sido de Saúl si él hubiese sido una persona sumisa? Hubiera sido un rey que hubiese pasado a la historia por mucho más de lo que Dios le hubiese dado. Pero por sus actitudes llegó un momento que llegó el profeta Samuel y le dijo que su reino iba a ser desechado. Hay muchos en diferentes congregaciones que Dios un día los utilizaba en la palabra, los utilizaba en la alabanza, los utilizaba, hermanos, donde los pusiera el pastor. Pero ¿por qué comenzaron a fallar? ¿Por qué se alejaron de Dios? A los hermanos yo les he dicho en la iglesia que uno hay que tener valentía. Cuando uno se quiere ir de una iglesia hay que decir: hermano, yo me voy porque yo ya no quiero estar acá. Pero a veces, hermanos, somos muy cobardes y comenzamos a poner, hermanos, de pretextos a fulano, fulano, fulano y fulano, y hacemos una gran lista. Y a veces, hermanos, se han ido personas de la iglesia porque voltearon a ver la casa del vecino igual que David y vieron que la señora que vivía allá, el ingrato ya se había acabado, la esposa que tenía con tantos hijos que le puso, y vio mejor a la vecina y decidió irse. Y lo usaba el Señor, pero Dios tuvo que quitar su espíritu de él, porque dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios no mora en vasos sucios. Entonces, ¿por qué fallamos? Porque no somos sabios, no vamos a Dios, no le pedimos sabiduría. ¿Cuántas tentaciones ha tenido usted esta semana? O desde que tomamos la Santa Cena la otra vez. Muchas. ¿Pero qué ha hecho usted? ¿Doblar rodillas? ¿Quitarse donde está? ¿Salirse por otro lado? ¿Cómo ha sido de sabio usted para no caer? Dice la palabra en Romanos, a la verdad dice, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Pero ese versículo muchos lo ocupan como un pretexto. Ay, hermano, es que la carne es débil. Viera cuán débil es la carne. Esa es una advertencia para que nosotros nos cuidemos y no entremos en pecado. Es una advertencia para que nos demos cuenta que usted y yo somos pecadores. La diferencia es que somos pecadores arrepentidos. Lo que la hermana recitaba acerca del profeta, dice la palabra, un hombre común, con pasiones igual que usted y conmigo, pero se sometía al Señor. Y eso es lo que muchas veces no nos gusta, cuando les exhortan que nos sometamos a Dios, amados hermanos.
Es necesario, hermanos, que el cristiano tome las armas correctas y se arme de valor ante las acechanzas del enemigo. En 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mire qué tres grandes cualidades del Espíritu que nos ha dado Dios el día que le dijimos que sí, ese Espíritu llegó a nuestras vidas, que es el Espíritu Santo, porque dice que Él es nuestro ayudador y nuestro guía. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, dice la palabra, sino que nos ha dado un espíritu de poder. Usted ante la tentación, yo ante la tentación, tengo dos opciones: o me quedo o me voy. Si me voy, voy a salir ganando. Si me quedo, voy a servir después como lo que sirvió Sansón allá en el templo, ya sin sus ojos, sin nada. ¿Y qué dijo la gente? Traigámoslo para que nos divierta, porque eso se convierte el cristiano cuando se aleja de Dios, en diversión para aquel que todavía no ha conocido de Dios. Dice que nos ha dado, dice, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La tentación puede ser grande, como sea, como se la pinten, pero usted tiene dominio propio. ¿Cuántas personas hay que les dejan su dieta de alimentación y dicen, no, esto ya no lo como? Y no lo comen. Por dos razones. En febrero me dejaron que no comiera dos frutas que a mí me gustan, pero para hacer una corrección de salud, todavía no las he consumido porque el médico todavía me dice que no. Y allí están dos frutas. Hermanos, si nosotros tenemos abstinencia y dominio propio, aún con la alimentación, ¿cuánto más podemos tener con nuestro cuerpo? Podemos hacerlo en el nombre del Señor. Pero nosotros, amados hermanos, hagamos nuestra la palabra. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu de Dios. Amados hermanos, no hemos recibido cualquier cosa, hemos recibido, hermanos, la tercera persona de la Trinidad. Alguien con pensamientos, alguien inteligente, alguien con solvencia moral, alguien, hermanos, que es nuestro ayudador, alguien que es nuestro guía, amados hermanos. Y si tenemos este gran ayudador, si tenemos este gran guía, hermanos, ¿por qué nosotros, hermanos, vamos a fracasar como cristianos? ¿Cuántos barcos hay en el mar, en flota? Muchísimos. ¿Cuántos se hunden? Rara vez. ¿Y por qué no se hunden? Porque aunque están en el agua, no les entra el agua. Usted estamos en este mundo y es decisión de nosotros si pecamos o no pecamos. A veces, hermanos, como pastores nos toca ver cosas que no gustan. Pero un anciano me decía, mire, me decía, es que el cristiano, especialmente el líder, tiene que aprender a tener ojos rebotones. Que si mira una cosa, quítelos de ahí. Y tenemos que tener ese dominio propio, amados hermanos, si se puede, en el nombre del Señor se puede. Lo que pasa, hermanos, que nosotros, si no hacemos propia la palabra, hermanos, vamos a ser muy diligentes, hermanos, nos quiere llevar esta palabra. Efesios capítulo 5, versículos 17 y 18 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión, antes bien sed llenos del Espíritu de Dios. Hermanos, hay tantas cosas, tantas ofertas en el mundo, hermanos, que lo que van a hacer es hacernos caer de la gracia del Señor. Hay tantas cosas, amados hermanos, que nosotros como padres llevamos responsabilidad. Porque a veces, hermanos, queremos que nuestros hijos sean educados en la escuela, queremos que nuestros hijos sean educados en las iglesias. Momento, la primera casa, la primera escuela es el hogar.
Y si nosotros como padres no hacemos nada con nuestros hijos, perdóneme, pero su hijo en la escuela no va a ser educado. Su hijo en la iglesia no va a ser educado, porque usted en su casa lo ha malcriado. Y perdemos eso, amados hermanos, porque nosotros mismos muchas veces, en vez de decirle a nuestro hijo, mira hijo, eso que estás viendo, no. Hay una aplicación por ahí que solo pasa películas, escenas pornográficas, y la que no tiene escenas pornográficas, malcriadeces, malas palabras. Y muchas veces ahí está el papá con los hijos viéndolo. No, dice la palabra del Señor: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Aquí podemos poner, hermanos, sobre un escenario muchas cosas del mundo que nos van a hacer perder la gracia del Señor. Pero más bien, amados hermanos, dice la palabra y nos invita: mas antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Si usted y yo procuramos, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, estamos haciendo una gran batalla delante del enemigo. Estamos haciendo, hermanos, una vida espiritual muy grande, hermanos, porque en el nombre del Señor, hermanos, podemos hacer mucho. Pero tenemos que ser, hermanos, no perezosos para la obra del Señor. Saúl, amados hermanos, se dejó ganar ventaja. Y llegó hasta tal punto que aquel muchachito que Dios usaba con aquella arpa para hacer descender la gloria de Dios, comenzó a hacer más grande su espíritu delante de su vida. Y llegó a tal punto, hermanos, que hasta quiso matar a David, después que Dios lo libraba por medio de David. Hermanos, tenemos que tener cuidado nosotros como cristianos a lo que dejamos entrar a nuestras vidas. Esta palabra, amados hermanos, cuán glorioso, hermanos, es que usted por medio del Espíritu Santo se deje ministrar, que usted por medio del Espíritu Santo, amados hermanos, hagamos como el vez de esa arpa cuando la tocaba David, y que pueda descender, amados hermanos, la gloria de Dios en nuestras vidas, que podamos, amados hermanos, ser llenos del poder del Espíritu Santo, que podamos, hermanos, experimentar una vida diferente de parte del Señor, y que podamos, Señor, aquí estoy yo, aquí está mi pensamiento, aquí está mi corazón, Señor, haz lo que vas a hacer en mí, Señor. Pero quiero seguir, Señor, oyendo, escuchando ese sonido de esa arpa, Señor. Yo quiero oír tu Espíritu Santo dentro de mis oídos, Señor, aquello que me quiere llevar. Oh, Señor amado, tú eres tan bueno, tan misericordioso, Señor. Amados hermanos, tenemos delante de nosotros todo lo que Dios nos pone para que le podamos nosotros, hermanos, hacer guerra a las tentaciones. Pero es su decisión y es mi decisión. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Padre, porque me has, Señor, tocado, Señor. Señor, porque has enviado tu Santo Espíritu, Padre, a mi vida, Señor. Padre, a veces tu palabra, Señor, nos advierte de cómo debemos de cuidarnos espiritualmente, Señor. Señor, te pido que nos dé fuerza, fortaleza a cada uno, Señor, para que nos podamos, Señor, presentar delante de usted cada día, Señor, renovando esas fuerzas, Padre. Señor, si Saúl, por unas malas actitudes, decisiones, Señor, perdió, Señor, lo que usted le había dado, Padre. Le pedimos, Señor amado, esta mañana, Padre amado, que si a veces nos dicen algo que no nos gusta, Señor, de parte de nuestros líderes, que nos sometamos, Señor, en obediencia, Padre, para que podamos, Señor amado, no estar perdiendo su Santo Espíritu, no es estar contristando su Santo Espíritu, Señor.
sino que podamos crecer espiritualmente, Señor. Que dejemos, Señor, que su gracia en nuestras vidas haga con nosotros lo que va a hacer, Señor amado. Padre, le pido, Señor amado, que fortalezca la vida de mis hermanos, Señor. Que fortalezca mi vida, Señor. Padre Santo, usted nos ha dado, Señor, un espíritu, Padre, de poder, de amor, de dominio propio, Señor. Señor, aumente nuestras fuerzas espirituales y físicas, Señor. Señor, aumente nuestras fuerzas, Padre Santo, espirituales, que cuántas veces, Señor, han decaído, Señor. Cuántas veces por cosas del enemigo, Señor, que pone, Señor, hemos dicho, ya no quiero seguir más. Cuántas veces, Señor, nos sentimos débiles físicamente, Señor. Ya no queremos seguir, Padre. Pero le pido, Señor amado, que por medio de su Santo Espíritu derrame esa fuerza sobrenatural, Señor, para que podamos, Señor amado, comprender sus propósitos, sus planes en nuestras vidas, Señor. Padre, tal vez hay luchas espirituales, Señor, que alguno de mis hermanos pueda tener, Señor, luchas ocultas, Señor, prácticas que solamente usted, Señor, y mi hermano sabe, Padre amado. Y cuántas veces ha dicho, Señor, ahora sí voy a salir de esto. Señor, usted puede llegarse con su Santo Espíritu a esa debilidad, Señor, a esa tentación, a ese pecado, Señor. Señor amado, permítanos crecer espiritualmente, Padre. Ponga, Señor, en nuestros corazones, en nuestra mente, el querer como el hacer, Señor. Oh, Señor Jesús, Señor Jesús. Queremos, Señor, estar siempre, Padre, a la par del sonido de esa arpa, Señor, para que venga su Santo Espíritu, Dios amado, tomando el control de nuestras vidas, Señor. No hay necesidad, Señor, que llevemos una sortija, un anillo, Padre, para decir que somos casados, Señor, cuando yo tengo la decisión, Señor, de ser íntegro, Señor, de ser, Señor, respetuoso ante los demás, Señor. Señor, que no falte, Padre, sobre el techo de esta iglesia, Señor, sobre cada hermano, Señor, el sonar, Señor, de esa arpa, Señor, para que venga su Espíritu Santo cayendo, Señor. A lo mejor, Señor, la lucha, el pleito es en casa, Señor. Le pido, Señor, que en esos hogares, Señor, haga descender su alabanza, haga descender, Señor, su gloria, Padre amado. Que cuando venga, Señor, ese Espíritu, Señor, pueda venir el sonido del arpa, puede venir su Santo Espíritu, Padre, tomando posesión, Señor. Mi Cristo, mi Jesús. Ahora, Señor, en este momento tan especial, nos centramos, Señor, a una comunión íntima con usted, Señor. A esta ceremonia tan especial, tan maravillosa, Señor, como es el conmemorar su Santa Cena, Señor. Voy a pedir a los hermanos que les toca servir la Santa Cena que puedan pasar al frente.